Aquí vamos a ver una partida muy curiosa jugada entre Garry Kasparov con piezas blancas contra una tierna niña de solo 9 años. Ya te imaginarás que si estamos viendo esta partida es porque Kasparov fue incapaz de ganar. Por lo tanto, vamos a ver qué fue lo que sucedió. E4, C6, defensa Caro-Kann, D4, D5, Kasparov responde con E5, entrando en la variante del avance. La variante del avance de la defensa Caro-Kann es una línea más posicional, más estratégica, que Kasparov parece escoger aquí porque cree que su rival, al ser tan joven, no va a tener el conocimiento adecuado para manejarla, porque es un juego más de maniobras. Y por cierto, si quieres conocer una variante más agresiva de la defensa Caro-Kann, te recomiendo este otro video. Aquí, luego de E5, la niña juega caballo A6. Y este movimiento parece de principiante porque sabemos que no se recomienda poner los caballos en el borde del tablero. Sin embargo, en este caso específico tiene su sentido porque al mover el caballo allí y no a D7, se le está dando libertad al alfil para no dejarlo encerrado. Y además tiene un efecto psicológico, porque precisamente al jugar caballo A6, Kasparov puede pensar que está jugando contra una completa principiante, lo cual no es cierto. Kasparov respondió C3 y bueno, hay que preguntarse por qué no tomar con el alfil en A6, con la idea de hacerle doblar los peones a las negras. Esto no se hace porque se estaría entregando una pieza más valiosa del alfil por el caballo, por ese caballo allí que no hace nada, y además porque las negras no están en la obligación de tomar con este peón. Fácilmente pueden hacer dama A5 jaque y luego de que las blancas se cubran tomar con su dama el alfil. No dañarían su estructura de peones y en cambio sí estarían por la diagonal impidiendo por un rato que las blancas se enroquen. Las negras estarían muy bien. Entonces, Kasparov no hizo esto, sino que jugó aquí, como decíamos, C3, otro movimiento normal de desarrollo. Y el caballo negro ahora vuelve por C7 al juego. Sigue alfil D3, movimiento de desarrollo muy importante, con el que las blancas están impidiendo que las negras pongan en juego su alfil. Le están quitando aquí la casilla F5. La idea de las blancas en un principio es luchar contra el alfil de casillas claras negro, impedirle que se desarrolle. Si este alfil nunca llega a desarrollarse, se convierte en problema para las negras. Especialmente si tienen que jugar también en algún punto de 6 donde ya el alfil queda completamente enterrado. Entonces la idea de Kasparov con alfil de 3 y con algunos movimientos que siguen es luchar contra este alfil. Bueno, las negras juegan ahora G6, abriendo un poco de espacio para desarrollar su flanco de rey. Y también en cierto modo para bloquear este alfil. Sigue caballo E2. Kasparov juega el caballo aquí y no a la casilla más natural F3, precisamente también pensando en la misma idea de impedir que el alfil negro se desarrolle. Si se juega a F3 el caballo, estaría dando la opción para que el alfil negro juegue a G4 e incluso llegue a intercambiarse por este caballo, lo cual aquí sería beneficioso para las negras porque podrían deshacerse de este alfil que de otra manera se puede volver muy malo. Es por eso que Kasparov juega caballo E2 para que ya aquí si las negras llegaran a jugar alfil G4, entonces se puede jugar F3 y lo mismo, se va a impedir que el alfil juegue. Las negras siguen ahora entonces con H5, movimiento que le da algunas casillas más al alfil y al caballo del flanco de rey para desarrollarse. Se van a desarrollar de una forma un poco extraña, pero con mucho sentido dentro de todo el plan de las negras. Y aunque en general vamos a ver varios movimientos extraños de las negras, todos en conjunto tienen mucho sentido. Entonces, las blancas siguen aquí con enroque y ahora caballo H6. No es la forma usual de desarrollarse, pero con esto se está ganando control de la casilla F5 con la idea de intercambiar allí alfiles y así solucionar el problema de los alfiles de casillas claras. Para impedir esto, para impedir que las negras se liberen de este alfil, entonces Kasparov juega alfil por H6. Kasparov sigue con la idea de luchar contra el alfil de casillas claras y para eso entrega su alfil de casillas oscuras, lo cual es en sí una concesión para las negras. Más aún cuando lo entrega por un caballo que estaba en el borde, pero bueno. Siguió alfil por H6 y ahora caballo D2, las blancas terminando su desarrollo
Y ojo a este movimiento, las negras juegan caballo E6. Este es otro movimiento de esos que se ven extraños en el juego de las negras, más aún teniendo en cuenta que este caballo ha hecho todo este viaje. Y aún no termina ahí porque va a ir hasta G7 también. El caballo del flanco de dama se mueve por todo el tablero para ir luego al flanco de rey. Y aunque se está moviendo una pieza, mientras se dejan otras sin mover, aquí se puede hacer porque estamos en un juego precisamente de maniobras. La cuestión es que las blancas, en su plan normal aquí es avanzar el peón F a F4, para luego llegar hasta F5 y destruir desde allí el escondite del rey negro. Por lo tanto, con la maniobra de este caballo, cuando ya llegue a G7 se va a poder impedir que ese plan se realice. Y de esta manera el caballo va a ayudar a seguir resolviendo el problema que existe con el alfil de casillas claras. Además, como decimos, impide el avance F4 o que se realice el plan con F4. Por eso Kasparov ahora juega caballo F3 y las negras responden entonces con caballo F4 atacando al alfil. Bueno, también se ataca con el otro caballo, pero ha abierto la diagonal para poder dar todavía la opción de que este alfil juegue. Sigue caballo por F4, alfil por F4 y ahora torre E1. Este movimiento, que parece un simple movimiento de desarrollo torre E1, tiene en realidad una trampa escondida. Y es que si las negras aquí hacen un movimiento inocente como enrocar, las blancas pueden jugar E6 y destruir con eso la posición del rey negro. Porque si las negras recapturan haciendo alfil por E6, entonces va a jugarse alfil por G6, luego F por G6, entra la torre tomando en E6 y aparecen muchas debilidades que las negras van a tener que sufrir. Esta posición la ganaría muy fácilmente Kasparov. Y por cierto, después de la partida, cuando la gente conoció el resultado, muchos pensaban que Kasparov fue blando en su juego con la niña y que le dio ventaja. Pero yo la verdad no lo veo, veo que él estuvo intentando de diferentes maneras ganar. Es por eso que este movimiento de torre E1 hay que observarlo cuidadosamente, aquí. Y hay que pensar muy bien qué responder. Aquí contra torre E1, las negras jugaron E6. Así apropiadamente la niña se defiende de la trampa que estaba poniendo Kasparov y ahora Kasparov tiene que inventarse otra cosa. Va ahora con C4. No pudo por el centro, ahora va por el flanco de dama. Tiene que encontrar cómo abrir líneas para atacar. Bueno, aquí se amenazan los peones en el centro y las negras juegan alfil D7, simplemente desarrollando en la medida que pueden su alfil. Y Kasparov juega dama B3, atacando el peón en B7, es lo obvio, pero además tiene otra idea. Y es que después de que las negras juegan dama B6, la dama blanca va a A3 y de esta manera molesta al rey negro para impedirle enrocar. Y ante esto la niña responde con un movimiento defensivo muy bueno, que es utilizar su alfil en F4, que no está haciendo nada allí, para reubicarlo y expulsar a la dama. Esta pieza para la niña resulta muy importante en toda la partida. Alfil H6. Kasparov entonces, viendo que ya cuál es la intención, viendo que va a ir alfil F8 para expulsar su dama, entonces ahora cambia un poco de plan, juega C5 atacando a la dama negra. Esta va a D8 y ahora juega dama C3. Con la idea de darle espacio a sus peones para avanzar y abrir líneas en el flanco de dama. Anticipándose a esto, las negras juegan B6 para tratar de frenar esa embestida de peones que viene y Kasparov juega B4. Finalmente las negras enrocan y sigue A4. Las blancas claramente quieren abrir líneas por el flanco de dama. Hay que ver cómo lo logran. Por ahora las negras juegan A6 para impedirlo. Y Kasparov sigue con caballo D2. La idea es intercambiar el peón de C5 y llevar el caballo por B3 hasta allí, a la casilla que libera su propio peón. Para impedir este plan, pequeño plan, las negras entonces juegan B5. Las negras todo el tiempo tratan de cerrar la posición tanto como puedan. Y ahora Kasparov, al ver que esto ya no se puede, juega caballo F3. Sigue dama C7. Aquí vamos a ver unas pequeñas maniobras de todas las piezas. Torre A3. Porque ahora las blancas
tienen la intención de tomar en B5 y abrir la columna A. Se van a alinear todas las piezas por esa columna. Sigue ahora torre A7, torre EA1, ya van dos torres blancas por la columna, torre FA8, las dos torres negras en la misma. Y ahora Kasparov, que no tiene ninguna prisa porque tiene una posición dominante en el flanco de dama, juega G3. Tiene el tiempo para hacer un movimiento de profilaxis y darle espacio a su rey, aprovechando que las negras no tienen ningún contrajuego. Sigue rey G7, rey G2, dama B8, las negras simplemente esperan, dama B2, alfil C8, torre 1 a A2. Kasparov tranquilamente consigue triplicar sus piezas por la columna A. Bueno, sigue dama C7 y dama A1, como decíamos. Dama B7 y A por B5. Ahora las blancas están tomando en B5 porque las negras les gustaría retomar con el peón A, pero no pueden hacerlo porque perderían una pieza. Y entonces se ven obligadas a tomar con el peón C. Con esto las negras han tenido que hacer una concesión, y es que ahora el peón C se convierte en un peón pasado que las blancas podrían llegar a avanzar en algún momento. Y adicionalmente el peón A6 ahora es una debilidad. Las blancas así consiguen una ventaja posicional permanente. Pero el problema es que no tienen por dónde entrar. Y esto es lo que vamos a seguir viendo. Sigue torre A5, poniendo ahora otra trampa. La idea es que se pueda tomar con el alfil blanco en B5, y como el peón A negro está clavado, porque se perdería la torre si tomara, entonces se perdería ese peón. Además la dama pues, lógicamente no podría tomar. Pero la niña se defiende apropiadamente con alfil D7. Y con esto Kasparov se da cuenta de que definitivamente no puede entrar por el flanco de dama tampoco. Ahora, con el flanco de dama cerrado, Kasparov ve que su única opción está por el flanco de rey. Juega caballo G1, con la idea de jugar F4 y luego un H3, un G4, y de esta forma mover por allí los peones para abrir la posición. El problema es que este es un plan lento, pero es lo único que tiene. Sigue entonces alfil G5, un movimiento que adecuadamente la niña escoge aprovechando que el caballo que estaba en F3 se fue. Este alfil es clave para la defensa durante toda esta partida. Goltseva vio que su alfil en H6 no hacía nada y en cambio puede llevarlo a D8 para atacar a la torre. El momento para usar este alfil es perfecto ahora que el caballo se fue de F3. Kasparov podría haber evitado esto si antes de jugar el caballo hubiera jugado H4, quitándole así la casilla G5 al alfil. Luego sí podría haber jugado el caballo, pero bueno, jugó primero caballo G1. Y esto dio tiempo para jugar alfil G5. Ahora sí siguió H4 atacando al alfil, pero ya un movimiento que llega tarde. Y el alfil va a donde quería, que es a D8 atacando ahora la torre. Y llegamos a un punto crítico donde Kasparov tiene que tomar una decisión. Lo normal es que si la torre está atacada, pues se retire a la casilla A3. Pero si esta se retira allí, entonces las blancas tienen que lidiar con un problema que puede aparecer después, que es que se juegue A5. Esto no funciona por ahora y hay que verificarlo con el archivo PGN que acompaña la lección, pero es una opción de contrajuego que puede darse en algún momento. Si se logra dar ese avance, la posición para las blancas se complicaría un poco. Kasparov ya no gozaría de la ventaja que tenía antes. El caso es que, en lugar de retirar aquí la torre, Kasparov toma la decisión de sacrificarla y juega dama C1. Se escoge sacrificar la calidad porque en realidad estas torres están en una posición cerrada donde no están muy activas. Y en cambio Kasparov quiere aprovecharse de quitarle este alfil, este poderoso alfil de defensa a las negras, para poder aprovecharse luego de las casillas oscuras que quedan debilitadas. Sigue entonces alfil por A5, torre por A5, alfil C6 y dama G5. Como vemos, Kasparov intenta aprovecharse de las casillas oscuras que quedaron indefensas con la salida del alfil. También piensa traer su caballo luego, pero las negras oportunamente neutralizan esto jugando dama E7. Y Kasparov, al darse cuenta de que las cosas se han complicado mucho más de lo que pensaba, sencillamente juega F4 para ganar algo de espacio.
Sigue ahora alfil E8, caballo F3, alfil C6 y rey F2. En este punto, las negras, temiendo que finalmente las blancas puedan realizar el avance G4 y entrar por allí, deciden entonces intercambiar damas. Y Kasparov recaptura con el peón F para tratar de mantener la posición todavía un poco desequilibrada y así tener algunas oportunidades de atacar. No puedo decir a ciencia cierta si Kasparov fue blando con la niña en esta partida, le jugó con mucho menos fuerza de la usual. Pues en realidad no sé ni qué pensaría Kasparov cuando estaba jugando, pero bien te invito a escribir en los comentarios qué piensas de la forma como se jugó esta partida. Para mí, sinceramente, Kasparov siempre estuvo intentando. Ahora siguió aquí rey F8, G4, como decíamos, con la idea de romper por allí al menos. Y luego de H por G4 sigue caballo H2 para retomar con el caballo y entrar por allí. Entonces las negras apropiadamente juegan rey E7 para que poder jugar luego de caballo por G4 con su torre a H8 y atacar al peón de H4 obligando a las blancas a defenderlo. Aquí sigue, después de rey G3 sigue torre a 8, caballo F6, torre A7, movimiento de espera, alfil E2, amenazando con avanzar el peón H y torre A A8. Al llegar a este punto, Kasparov se resigna a pedir tablas y las negras felices lo aceptan. La cuestión es que no hay una verdadera forma de progresar. Aquí lo máximo que pueden hacer las blancas es jugar H5 y después de este intercambio de peones, alfil por H5, ni siquiera se podría hacer mucho jugando G6 e incluso se podrían complicar las cosas para las blancas porque se estarían abriendo líneas y las negras tienen sus dos torres para jugar por allí. Las blancas ya no podían progresar más en esta posición, por eso se dio la oferta de tablas, un triunfo para la técnica defensiva de Goltseva. Ahora para terminar tenemos un ejercicio. Esta es otra partida de Garry Kasparov, esta vez contra Nigel Short. Kasparov tiene las blancas, es su turno. Podemos ver una estructura de peones similar a la de la partida con Goltseva. Sin embargo, en este caso, Kasparov sí encontró la forma de romper la posición de su rival para entrar allí. Por lo tanto, tu tarea es encontrar de inmediato cómo Kasparov entró en la posición negra, cómo rompió allí, y escribir en los comentarios, pero hay que hacerlo ahora mismo porque dentro de unos segundos te voy a dar la solución. Por favor, pausa el video. Habiendo dicho esto, espero que hayas escrito tu respuesta, porque aquí va qué fue lo que pasó. Kasparov jugó alfil H6, poniendo en juego esta pieza a pesar de que lo hace en una casilla que está protegida. Ocurre G por H6 y luego dama D2, donde la amenaza es bastante simple. Se amenaza a tomar en H6 y luego dar jaque mate con la dama en G7 apoyada por su caballo. Las negras no pueden evitar la entrada de la dama. Su rey está muy restringido, su posición está muy apretada y entonces juegan F5. Sigue E por F6, el alfil queda atacado, va a D8 y dama por H6. Y aunque aquí no hay una amenaza de jaque mate directo ya en este punto, de todas formas las blancas tienen todas sus fuerzas apuntando allí hacia el rey, está muy cerca del rey negro. Sigue torre A7, alineándose por la séptima fila, caballo G5 y las negras juegan dama por B5. Es extraño huir con la dama cuando se les está amenazando tanto a su rey, pero aquí la amenaza era jugar F7 jaque y las negras tendrían que entregar su dama. Entonces, bueno, prefirieron huir con la dama. Siguió F7 jaque y ataque doble. Luego torre por F7. Esto era lo que no querían hacer con la dama. Y luego de caballo por F7, las negras se rinden. Luego de esto va a venir dama G7 y o el rey queda muerto o simplemente van a tener que entregar mucho material. Ahora te invito a entrar a otra de nuestras lecciones o a la clase maestra si aún no lo has hecho.